Les invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Continuamos con la serie La identidad de la iglesia. Esta es la enseñanza número 22. La semana pasada empecé con un tema que titulamos El perdón en la iglesia. Y hoy voy a dar la segunda parte, así que les pido por favor que pongan su atención, porque esto también es algo que nos debe de distinguir y de identificar como la iglesia de Jesús. Y ahí en Mateo capítulo 6 y versículo 14, son palabras de Jesús que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí vamos a leer. Oremos juntos. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y porque tú tienes cuidado de nuestra vida, Señor. Y más que nuestra vida exterior, tú tienes cuidado, Señor, de nuestra vida interior, de nuestra alma, Señor. Por eso, Señor, queremos en esta hora disponer nuestro corazón para aprender de ti. Y que esta palabra caiga en buena tierra y produzca fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Continúa perfeccionando tu obra en nosotros, Señor, para que día tras día, Señor, siempre podamos glorificarte, no solamente con nuestros cantos de alabanza y adoración, sino con nuestra vida misma, Señor. Enséñanos en esta tarde y que tu Espíritu Santo continúe haciendo la obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús anduvo en la tierra, especialmente enfrentándose a todos aquellos que las enseñanzas de Jesús les parecían como ilógicas e irracionales, porque siempre Jesús va en contra de la lógica del ser humano. Siempre ellos trataban de razonar en su entendimiento humano, pero como a Jesús no se le escapa nada, Él siempre trató de llegar al corazón, porque finalmente el área interior es la que le interesa al Señor, no el área exterior. Este cuerpo, el día que terminen los días de nuestra vida, este cuerpo se va a acabar. Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Así que vamos a volver al polvo. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, esa será la que estará en la presencia de Dios. Y cuando el alma de un ser humano o de un cristiano, aún es más importante esto, está enferma, está dañada, pues necesita proceder a dar una respuesta a lo que la Biblia enseña, hablando precisamente del área del perdón. Y de eso se trata precisamente gran parte de las enseñanzas que Jesús estuvo estableciendo a todos los que le escuchaban, a los que querían ser sus discípulos. Y Él trató con ellos el área del perdón, ¿sí? Porque algunos estaban ofendidos, aún por el mismo Jesús se sentían ofendidos. Entonces, en esta porción de la Escritura, Jesús les habla y les dice: porque si perdonan ustedes a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las ofensas. Y estos conceptos y estos principios que Jesús estaba enseñando, y muchos otros que están ahí establecidos en la palabra de Dios, a muchos de ellos les parecían, de los que escuchaban a Jesús, ilógicos e irracionales. ¿Por qué? Porque no andaban en el Espíritu, andaban en la carne. Y los que andan en la carne quieren escuchar lo que la carne quiere escuchar, ¿verdad? Quieren escuchar solamente palabras agradables que suenan bien al oído, pensamientos, razonamientos humanos. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de una sociedad practicante de la ley del odio, de la represalia, de la venganza, ¿sí o no? Usted ofende a una persona y esa persona, si anda en la carne, y especialmente si no es cristiano, esa persona
tratará de responder la agresión. Y muchos han respondido sacando una arma, asesinando a las personas que por alguna razón tuvieron algún problema con ellos. Pero a veces ese tipo de comportamientos también surgen entre los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en esta humanidad y a veces nuestras reacciones inmediatas no son tan espirituales. Pero es importante que recordemos lo que Jesús enseña en cuanto al área del perdón. Entonces, la actitud del perdón debemos de considerarla desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, el perdón permanente que usted y yo recibimos, es decir, la completa liberación de la culpabilidad y el castigo eterno que todos merecíamos por causa del pecado con el que todos nacimos. ¿Sí? Gracias a nuestros padres Adán y Eva que pecaron. Pero en medio de ese pecado en el que ellos cayeron, que fue un pecado que fue transferido a todas las generaciones que continuaron después de ellos, Dios trazó un plan para justificar al hombre. Y ese plan de justificación del hombre, de quitar la culpa del pecado, pues incluía la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Así que, gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz, usted y yo pudimos ser ahora justificados. Esa culpa de pecado que había sobre nosotros, Cristo la clavó en la cruz del Calvario y ahora usted y yo somos justificados, declarados sin culpa delante del Padre. Entonces, cuando hablamos del perdón, no estamos hablando del perdón que tiene que ver para la salvación. Y ese es el otro aspecto que necesitamos ver en el asunto del perdón. Debemos considerar el perdón desde la perspectiva de la responsabilidad y el deber que como creyentes nacidos de nuevo adquirimos de perdonar a otros cuando nos ofenden. ¿Alguna ocasión lo han ofendido? Levante la mano. ¿A cuántos los han ofendido? ¿O los han traicionado? ¿O los han defraudado? ¿Alguien te defraudó? Levante la mano. Todos los que se sintieron ofendidos, defraudados, resentidos. Ahora, ¿a cuántas personas tú has defraudado? ¿A cuántas personas tú has decepcionado? Porque acuérdese que la moneda siempre tiene dos lados, ¿verdad? Entonces, a veces nos sentimos ofendidos, nos sentimos defraudados, pero también a veces nosotros defraudamos y ofendemos a la gente. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Mientras estemos en esta naturaleza que aún no ha sido glorificada, pues seguiremos cometiendo errores y pecados y dañándonos unos a otros. Pero precisamente de eso se trata el asunto del perdón. Y el asunto del perdón tiene que ver con una actitud del corazón, ¿sí? Entonces, esta serie, estos mensajes que estoy dando, no tienen nada que ver con la salvación. Esa salvación o los pecados que usted y yo cometimos por causa de vivir en el mundo, eso ya Jesús lo hizo a través del sacrificio perfecto en la cruz. Y fuimos perdonados de nuestros pecados. Pero me quiero referir precisamente a esas ofensas que luego tenemos entre nosotros, que nos ofenden, deudas espirituales, o aún tal vez deudas económicas que también de pronto en una guía especial de Dios se pueden perdonar. Jesús enseñó en la oración, y perdona nuestras deudas. Pero la pregunta es, ¿se estaba refiriendo a deudas económicas? ¿No? ¿A qué se refería entonces? Deudas espirituales. Perdona nuestros pecados, pecados que cometemos a diarios. Ahora, la pregunta es, ¿será posible para un cristiano o una cristiana nacida de nuevo perdonar una ofensa o una deuda? ¿Será posible? ¿Sí o no? Claro que sí, sí es posible. Cuando ha nacido de nuevo y procura caminar en el Espíritu. Pero cuando la persona no ha nacido de nuevo y desde luego no camina en la carne, en el Espíritu, pues va a andar en la carne. Le va a costar mucho trabajo perdonar. Más bien los que no han nacido de nuevo dicen, me la hizo y en la primera oportunidad que yo tenga me la va a pagar. ¿Qué sucede? Surge un sentimiento de amargura. Entonces, todos los que hemos sido perdonados, de ofensas que luego hicimos, traiciones en las que luego incurrimos,
decepciones en las que luego nos vimos involucrados. Todos los que hemos sido perdonados de alguna causa o de alguna situación, tenemos la responsabilidad de estar dispuestos a perdonar a otros cuando nos ofendan, ¿sí o no? Por lo tanto, entonces, el deber de perdonar, escuchen esto, es para los que nacieron de nuevo. Si usted nació de nuevo, entonces usted es una persona que está en la responsabilidad de perdonar, por más ofendido que usted se sienta, ¿sí? Aquí no cabe el argumento de decir, es que tú no sabes lo que me hicieron. No, efectivamente yo no lo sé, ni me interesa saberlo. Lo único que me interesa es saber que usted como cristiano nacido de nuevo le da una respuesta adecuada a Dios. Eso es lo más importante. Entonces, si una persona que se dice cristiana sigue en pleito o en enemistad con su prójimo, llámese su esposa, llámese los hijos, o el vecino, o el compañero de trabajo, o el compañero de la escuela, o algún hermano en la congregación, surge entonces la duda, si usted sigue en pleito, ¿sí?, con alguna de estas personas que acabo de mencionar, entonces sí surge la duda acerca de su nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque repito, los que hemos nacido de nuevo tenemos el deber y la responsabilidad establecida por la palabra de perdonar a otros, ¿verdad? Entonces, necesitamos aprender del principio que Jesús estableció en los versículos que leímos. Si perdonas, el Padre te perdonará. Este es un principio inquebrantable que aplicaremos los que hemos nacido de nuevo. Si perdonas, el Padre te perdonará. Si no perdonas, pues el Padre no te perdonará. Entonces, vuelvo a repetir, todos los que hemos sido perdonados, no solamente de nuestros pecados, sino de las ofensas que luego hemos cometido, tenemos el deber de perdonar a los que nos ofendan. ¿De acuerdo? Probablemente antes de llegar a este lugar te ofendió tu esposo, esposa, la esposa, el esposo, o el hijo se portó mal. Bueno, hay que arreglar cuentas. Ya hablamos la semana pasada que debemos arreglar cuentas, no sacar la espada y cortar la cabeza. No, porque la actitud de perdonar lleva como propósito también la restauración. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el perdón? ¿Quién me puede ayudar a tratar de definir esta pregunta? ¿Qué es el perdón? No recordar una ofensa. A ver, vamos a analizar esa respuesta. Si alguien me ofendió y yo decido perdonarle aquí en mi corazón, ¿es porque ya se me olvidó la ofensa? Tenemos aquí en este cerebro como un disco duro, ¿verdad? Que hay cosas aquí en el subconsciente que pasan los años y los años y los años. Mire, yo tengo 52 años, aunque no los aparento ser más joven, ¿verdad? Y todavía me acuerdo de las palizas que me ponía mi papá, pero ya lo perdoné, pero quedaron aquí. El asunto es ¿sí? Hay que balancear la respuesta, ¿verdad? Que cuando digo es olvidar una ofensa, no, el asunto más bien es que esa ofensa que me hicieron yo decidí perdonarla y aunque todavía está aquí en mi subconsciente, ya no me causa dolor porque ya la perdoné. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Olvidar una ofensa? ¿Soltar una carga? A ver allá, sí. Capacidad que nos es dada por Dios de poder pasar una ofensa, ¿verdad? Muy bien. A ver por acá, ¿alguien más que nos pueda ayudar? No guardar un rencor, más bien continuar amando a las personas, ¿verdad? ¿Qué más? A ver allá. Liberar a la persona, liberarse a uno mismo, ¿verdad? Porque en el momento en que tú decides perdonar, quedas libre. ¿De qué? De amargura. Porque cuando tú no perdonas, continúas como ligado.
a la persona que te ofendió. Entonces, perdonar significa precisamente libertad, experimentar una libertad, liberar de una deuda espiritual en la cual tal vez nos encontrábamos debido a la violación de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y también se traduce perdonar, cancelación total de la ofensa, de la traición, cancelas totalmente cualquier asunto que tenga que ver con lo que te hicieron. Eso es perdonar, es muy simple. Lo que no es tan simple es precisamente llevar esta definición al terreno de la práctica, porque a veces nos cuesta tanto trabajo perdonar, ¿sí? Porque pretendemos y argumentamos en nuestro razonamiento y en nuestra humanidad, decir, es que me ofendió a tal punto que me cuesta tanto trabajo. Imagínense si Jesús hubiera actuado o hubiera razonado como nosotros lo hacemos. ¿Qué hubiera sucedido? Simplemente, ¿sí?, usted y yo el día de hoy no estaríamos aquí. Seguiríamos ahí cargando con la culpa de nuestros pecados. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios que Él nos liberó de la culpa del pecado? Yo le doy gracias a Dios. Y no solamente me liberó de la culpa del pecado que tenía que ver con mi condenación eterna, me sigue perdonando todos mis pecados que cometo todos los días. Nos sigue perdonando, ¿sí? Entonces, en toda la Biblia usted puede analizar y estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted se dará cuenta que nos encontramos con un Dios al que hace un momento le cantábamos, Santo, 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 Dios Todopoderoso. Nos damos cuenta que ese Dios al que usted y yo lo adoramos es un Dios cuyo parte de su carácter es un carácter perdonador. ¿Sí? No sé si usted lo ha detectado así en la Biblia. Aparte de ser amoroso, su carácter es perdonador. Por ejemplo, abra su Biblia en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Esta es una porción de la Escritura cuando Dios llama a Moisés y le dice, tráete 2 tablas porque voy a escribir en ella mis mandamientos, ¿verdad? Y ahí va Moisés al monte Sinaí con esas 2 tablas. Pero en el versículo 6 dice la Escritura, y pasando Jehová por delante de él, imagínense la escena, está Moisés ahí porque se está refiriendo a Moisés, el Señor pasando delante de Moisés, sí. Fue una escena impresionante que si usted y yo la hubiéramos experimentado, hubiéramos tal vez proclamado lo que él hizo. Mire lo que dijo Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Palabras que salieron de un hombre que estaba ante la misma presencia de Dios, estaba experimentando una presencia de Dios impresionante, y de lo más profundo de su ser interior salieron estas palabras, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, versículo 7, que guarda misericordia a millares. Y yo pudiera añadir y a millones de personas, que perdonan la iniquidad. Y aquí la palabra iniquidad se traduce perversidad, la perversidad del hombre, pero también la perversidad y la maldad de los hijos. Dice que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita. Esta palabra visitar no significa que llega el Señor y te dice, hola, y te da un beso argentino. Pudiera él hacerlo, ¿verdad? Pero no, aquí la palabra visitar se traduce castigar. Entonces, dice ahí, que visita, castiga, ¿sí? Porque hay gente que luego piensa que el Señor no castiga. Dice, no, es que Dios es amoroso.
Dios no castiga a nadie porque su gran amor es tan ilimitado que Él no castiga a nadie. Dios también castiga y reprende a los que ama. A sus hijos, no a los bastardos. Eso los deja que sigan en sus pecados. ¿O qué? ¿Usted como padre de familia no reprende y castiga a sus hijos? ¿Los deja que hagan lo que les da su gana? Tenemos la responsabilidad como padres, mientras están bajo la cobertura familiar, tenemos la responsabilidad de estorbarles, de disciplinarlos, de castigarlos, ¿verdad? ¿Sí o no? No vaya a suceder lo que sucedió con el sacerdote Elí, que se hacía, como decimos en México, se hacía de la vista gorda cuando sus hijos estaban fornicando con las chicas del templo. Y el sacerdote Elí, en una actitud muy solapadora, les decía: hijitos míos, por ahí se oye de ustedes una mala fama. No. Requerían disciplina. ¿Sí? Entonces, que visita, castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Y como Dios es justo y ama la justicia, al que comete pecado le da su justa retribución. Por eso es que dice: no tendrá por inocente al malvado, al pecador. Se le dará su justa retribución a cualquiera, sea hijo o no sea hijo. ¿Sí? Entonces dice: visitan la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuchen esta pregunta, hermanos, es muy importante. ¿Este versículo significará que los pecados de los padres los hijos los heredan? Algunos dijeron que sí, algunos dicen que no. A ver, entonces, ¿cómo podemos interpretar este versículo? Porque dice: Él visita la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, pobres de tus tataranietos, ¿verdad? Entonces, ¿significará que los pecados de los padres, los hijos los heredarán? Por ejemplo, si mi padre fue un adúltero o un brujo, yo heredé la maldición del adulterio o de la brujería y estoy destinado por lo que me reste de vida a ser un adúltero y un brujo. Ahora bien, este versículo, hermanos, no significa que los pecados o maldiciones de los padres las heredaban los hijos. Bueno, el día de hoy enseñan ahí: es que para romper toda maldición necesitas someterte a una terapia de psicología, y usan por ahí un método que ellos llaman el método de la regresión para llevar a las personas hasta la etapa de la infancia, donde posiblemente se generaron esas maldiciones, o papá y mamá te transmitieron alguna maldición, y entonces desde esa etapa de la infancia te regresan a 50 años atrás en mi caso, y entonces ahí en esos 2 o 3 años de edad yo tengo que ir a buscar a papá y a mamá para pedirle perdón y entonces poder cortar con la maldición que ellos me transfirieron. ¿Será eso? Porque escuchen, eso se está enseñando hoy. Métodos de psicología que pretenden a través de esos métodos liberar a las personas de maldiciones generacionales. Entonces, el que es genuinamente nacido de nuevo, escuchen esto: si usted es una persona nacida de nuevo, usted fue hecha nueva criatura. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, es que el asunto es que hace un par de años atrás, una persona que ya no está aquí en la congregación me decía: pastor, yo lo quiero invitar a uno de esos retiros, a uno de esos encuentros, para que usted pueda ser liberado de las maldiciones que trae usted arrastrando en su vida. Yo se lo pago, pastor, para que sea lleno del Espíritu Santo después de haber renunciado a esas maldiciones. Le dije: mira, ahórrate tu dinero, yo soy nueva criatura,
las cosas viejas pasaron, la sangre de Cristo me redimió de cualquier maldición, de cualquier obra del enemigo, estoy libre de la condenación eterna, y cada día, cuando me presento en su presencia, a través de la oración y de la lectura de la palabra, me estoy llenando de su espíritu. Así que ahórrate los 50 o 100 o $200 que te van a cobrar en tu preencuentro o tu encuentro. Yo no necesito ir a eso. Escuchen esto, hermanos. Yo sé que algunos de ustedes los han invitado a sus famosos encuentros. No es otra cosa más que este tipo de método, argumentando que te van a hacer libre de esas maldiciones que vienes arrastrando desde quién sabe cuántas generaciones. Si usted nació de nuevo, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas se acabaron. Si no, entonces, ¿qué? Tenemos que cada día arrepentirnos de nuestros pecados, de las maldiciones que pudiéramos estar arrastrando, o cada que se hace un llamado a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿tenemos que pasar? No, el que recibió la salvación la recibió y ya. Sin embargo, los que no saben todavía discernir la palabra, están ahí. Y se hace un llamado a recibir a Jesús como su Señor y Salvador y pasan. Y luego vuelven a pasar, y luego vuelven a pasar. No necesitamos recibir al Señor Jesucristo una y otra vez. Jesús murió una sola vez y para siempre, por los pecados de la humanidad. ¿Sí se entiende? Entonces, mucho cuidado cuando alguien lo quiera invitar a hacer este tipo de eventos, argumentándole que usted necesita ser liberado de las maldiciones generacionales. Más bien, este versículo se está refiriendo, en aquel tiempo, los hijos sentirían, es muy diferente, el efecto y sufrirían las consecuencias de la violación de la ley por parte de los padres. Y es que en ese tiempo no solamente los padres en el pueblo de Israel eran idólatras, se rebelaban, pero los hijos, el ambiente en la familia de idolatría impregnaba a los hijos. ¿Sí? A eso se refiere. No a que la maldición de idolatría automáticamente se le transfería a uno de los hijos. No, lo que sucede es que ellos eran expuestos a un ambiente de idolatría, de rebelión, y pues ellos viendo el ejemplo de los padres, pues cuando ellos crecían estaban haciendo exactamente lo mismo. Pero cuando alguien se arrepiente genuinamente, todo eso se corta por el poder que hay en la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, la desobediencia era castigada por el Dios justo, porque Dios es un Dios con un carácter perdonador. Ese es el punto. En el Salmo 130, se lo voy a leer rápidamente, versículos 3 y 4, no lo tiene que buscar, yo se lo leo. Dice, Jehová, si mirares a los pecados, fíjese bien este versículo, está muy interesante. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Cuando vamos a su presencia, hermanos, y vamos con una correcta actitud en nuestro corazón, ahí ante la presencia del Señor estamos totalmente desnudos. Ahí no podemos esconderle nada. Él puede ver todo de nosotros, Él lo sabe todo, incluso lo cantamos. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes mi pasado, sabes mi presente, sabes mi futuro. Entonces dice el salmista, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Sí? En el Salmo 103, versículo 3, David escribió, Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿Sí? Con estos 3 versículos hay muchísimos más, solamente le quiero ilustrar que en la Biblia usted y yo encontraremos siempre a un Dios con un carácter perdonador. Y si Dios tiene un carácter perdonador, y usted y yo formamos parte de la iglesia de Jesucristo, pues ese carácter que Dios tiene debe de ser manifestado a través de nuestra vida también, porque Él ha puesto en nosotros sus genes, su nueva naturaleza, y la naturaleza de Dios no es odiar, la naturaleza de Dios es perdonar y amar. ¿Sí? Entonces, si tú naciste de nuevo y la naturaleza de Dios ha sido puesta en tu vida, pero sigues odiando o estás lleno de amargura, pues quién sabe si cambiaste o naciste de nuevo, porque hay que perdonar.
Una de las más grandes ilustraciones acerca del carácter perdonador de Dios la encontramos en la parábola del hijo pródigo. Y pródigo significa aquel que desperdicia, que malgasta sin medida y sin razonar. Así fue lo que hizo el hijo pródigo. Y este es uno de los relatos, cuando usted analiza este relato en la Biblia, que no solo trata el asunto del hijo que regresó, un hijo que estaba perdido, regresó genuinamente arrepentido, sino trata más bien de uno de los temas más sobresalientes de la Biblia y que hablan precisamente del carácter amoroso de Dios. Y ese corazón amoroso de Dios manifiesta, escuche esto, manifiesta gracia. El carácter amoroso de Dios manifiesta perdón. Y el carácter amoroso de Dios manifiesta también restauración. Y está plasmado en esta parábola del hijo pródigo. Ahora, ¿sabía usted que lo que hizo realmente que se mantuviera el hijo pródigo en su casa al regresar? Porque el hijo, en medio del problema que traía, él pudo haberse retirado, como luego hacen algunos hijos. Regresan a casa y dicen, no, aquí no ha cambiado nada, mejor sigo en el mundo. Pero lo que hizo que el hijo pródigo se mantuviera precisamente nuevamente en casa fue el hecho de haber tenido la convicción, el convencimiento de que su padre lo amó, lo perdonó y entró en ese proceso de restauración, y no solamente lo restauró, sino que se regocijó con el hijo que el padre consideraba ya muerto. Así es Dios con nosotros también. Él se regocija. Por eso yo no puedo entender cómo hay personas que llegan a la iglesia y a lo mejor sienten bonito y escuchan bonito, pero de repente no permanecen en la casa de Dios y se van, se regresan al mundo. ¿Por qué? Porque posiblemente no tuvieron la aceptación, no experimentaron el perdón que el Padre les está mostrando por causa de uno que estaba perdido, ha regresado a la casa de Dios. Posiblemente no tuvieron esa convicción y dicen, no, aquí no siento el amor de Dios. Por eso, hermanos, cuando alguien viene por primera vez hay que mostrarles el amor de Cristo. A veces somos tan fríos, hermanos, parecemos unos hielos impresionantes. No, hay que manifestarnos el amor del Señor. Mire, si algo tienen los argentinos allá, es que son tan amorosos. Bueno, tan amorosos son que los varones les dan doble beso aquí, ¿verdad? Pero se puede ver un amor impresionante y que te lo están ofreciendo genuinamente. No, el Espíritu te da testimonio, ¿verdad? Manifiestan y expresan mucho amor. Y cuando yo pude experimentar eso, yo lo único que pude decir, Dios me está amando a través del amor de los hermanos, ¿verdad? Es un asunto de cultura, los mexicanos somos un poquito más diferentes, ¿no? Pero eso no significa que en Cristo podemos mostrarnos el amor los unos a los otros, ¿verdad que no? Y si Dios le da oportunidad, pues dele un beso aquí al hermano, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, dice ahí en Lucas 15:22, donde narra el pasaje del hijo pródigo, y ya son los versículos finales. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, hablando del hijo pródigo, sacar el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en su mano y un calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y dice ahí al final, y comenzaron todos a regocijarse. Ese es el corazón amoroso de Dios para ti, para mí. Pero resulta que por ahí estaba el otro hermanito bien amargado, ¿verdad? Y digo, ¿cómo, padre? Yo siempre he estado contigo, te he servido por todos estos años y fue y malgastó todo. Ese es exactamente el espíritu legalista que luego existe en las familias, en las congregaciones el día de hoy. El mismo espíritu, que piensan que la salvación es por obras. ¿Cuántos saben que tenemos que tener misericordia con el pecador que se arrepiente? Muy pocos amenes. Hay que tener compasión y misericordia con el pecador que se arrepiente. ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7 veces? 70 veces 7, dijo Jesús, ¿verdad? Pero a veces decimos, no, no se va a convertir. Estamos como el hijo pródigo, ¿verdad? Renegando ahí.
Bueno, se arrepintió, sí, gastó todo, vivió desordenadamente, pero finalmente el hijo regresó a casa, ¿verdad? Estaba muerto y volvió a vivir, estaba perdido y fue hallado, y el padre se regocijó juntamente con él. Ahora, ¿sabía usted, escuchen esta pregunta, que una de las actitudes que hacen que el Espíritu Santo se contriste, no sé si usted había escuchado esto, y no contristéis al Espíritu, dijo Pablo, pero una de las actitudes que hacen que el Espíritu Santo se contriste, ¿sabe cuál es? La falta de perdón. La falta de perdón. Abra su Biblia en Efesios 4, por favor. Vamos a leer estas escrituras ahí. Efesios capítulo 4, versículo 30 en adelante. Dice Pablo, y no contristéis. Y esta palabra se traduce no aflijas, afligir, causar tristeza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escuchen esto, hermanos. El sello del Espíritu Santo en la vida de un creyente nacido de nuevo será uno de los distintivos indispensables que lo identifiquen claramente para obtener la redención total, eterna, en Cristo Jesús cuando llegue el día de la redención. ¿Lo entendió? El sello del Espíritu Santo será lo que te identifique. Porque ahí dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, el que traiga el sello de su Espíritu Santo, entonces recibirá la redención total que hay en Cristo Jesús. Y la pregunta entonces sería, ¿tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida o tienes amargura? ¿O resentimiento? ¿Odio? O yo no sé cuánta cosa, contra tu esposo, contra tu esposa, contra el compañero de trabajo, contra tu abuelito. Porque mire, yo he tenido casos de personas que ¿sabe lo que provoca la falta de perdón? Una de las enfermedades físicas de las cuales provoca la falta de perdón es la artritis. A mí me tocó ministrar a una persona que estaba ya con todos sus huesos deformes, no solamente de la mano, sino de los pies y de los hombros. Ya este hombro no lo podía mover, las manos, los dedos, las coyunturas de los dedos las tenía todas totalmente deformes. ¿Y todo por qué? Porque esa mujer estaba amargada por parte de su esposo y su esposo ya estaba muerto. Hay personas que vienen arrastrando la amargura y la amargura los lleva a un nivel de artritis tan fuerte que solamente lo único que puede aliviar esa enfermedad es el perdón. Y esa mujer se operó una y otra vez de los dedos, de las manos, del brazo y seguía así. ¿Sabe cómo murió esa mujer? Así, toda tiesita, no se podía mover, le tenían que dar de comer en la boca. Pero no estuvo dispuesta a perdonar a quien le ofendió. Qué triste, ¿no? Qué tristeza. Entonces, ¿tenemos el sello del Espíritu Santo o tenemos amargura en el corazón? Porque ninguna persona puede ser un mensajero de paz llevando amargura en el corazón. ¿Por qué? Porque la amargura, dijimos la semana pasada, es como un veneno, como un cáncer que ha invadido a las personas internamente. Porque un mensajero de paz establece paz en la casa, en el trabajo, en la iglesia, a donde quiera que se encuentre. Esa persona que ha recibido la paz de Jesucristo la establece donde quiera. Yo no sé si usted ha entrado en hogares de algunos de los hermanos, que usted en el momento en que entra, usted puede decir, qué ambiente de paz se experimenta en este lugar. Yo lo he sentido en la casa de algunos de ustedes, pero también he sentido lo contrario en la casa de otros. Y no porque me sienta muy espiritual,
No, es que no es difícil discernir la paz en un hogar. Tampoco es difícil discernir cuando una persona trae o no amargura. Se detectan inmediatamente, ¿sí o no? ¿Cómo detecta usted a una persona que trae amargura? ¿Cómo la detecta? ¿Será muy difícil? Necesitarás todo un curso de hermenéutica para poder saber cómo interpretar a aquel que trae amargura. ¿Cómo se detecta una persona que trae amargura? Por el rostro, por la manera de hablar. ¿Qué más? Si está enojado, su manera de expresarse. Una persona que trae amargura, inmediatamente tú la puedes detectar por su forma de pensar, de hablar y de actuar. Porque una persona que está lleno de amargura, ¿de qué crees que te va a hablar? ¿Del amor de Dios? Te va a hablar de sus amarguras que trae. No, hombre, si supieras el marido que tengo. Yo las he escuchado a algunas mujeres, debo decírselos. No de aquí, de otros lugares, allá donde han dado. Aquí no, aquí todas las mujeres aman a su marido, ¿sí o no, mujeres? Pero de pronto también escucho maridos que dicen, hermano, si supieras la mujer que tengo y los hijos que me tocaron, ¿qué pecado cometí para haber tenido estos hijos? Analicemos nuestro corazón porque muy posiblemente nuestro corazón puede estar lleno de amargura. La siguiente pregunta es entonces, ¿y cómo se origina la amargura? ¿Cómo se origina? Bueno, se recibe una ofensa, recibiste una ofensa, y tú deliberadamente decides no perdonar o pasar por alto la ofensa. Pero este es un asunto de nosotros, hermanos. Tú decides si pasas por alto la ofensa o te quedas con ella. Si te quedas con ella, escucha bien esto, ya le diste y le abriste la puerta a la amargura. Y la amargura, les voy a decir una cosa, la amargura no viene solita. Viene bien acompañada de odio, de resentimiento, porque cuando no se perdona una ofensa, esa ofensa se traduce en ira, y empieza una incomodidad acá, que de repente como que el intestino se te empieza a retorcer así, y luego más cuando lo ves al que te ofendió, hasta te pones de 1000 colores, y ahí viene, esos que se están riendo, algo pasa ahí en su corazón. Pues te pusiste serio, ¿verdad? Luego esa ira se traduce en resentimiento, el resentimiento da lugar a la amargura y la amargura que no se elimina le da paso a la depresión. Y luego la depresión provoca deseos de venganza. Y esos deseos de venganza que no lo puedes hacer. Finalmente, en algunos casos, produce suicidio. Así que usted decide. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esta es una buena pregunta. ¿Qué debemos hacer los cristianos, nacidos de nuevo, cuando surge por ahí algún indicio que tiene que ver con la amargura? ¿Qué debemos hacer? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Eso debemos hacer? Reprendo al diablo y lo ato con 3 nudos. Usted puede atar al diablo y puede reprenderlo y usted puede declararlo, pero mientras usted no haga nada, hermano, usted seguirá lleno de amargura. Mire lo que dijo Pablo que debemos hacer cuando se asoma por ahí la amargura. Efesios capítulo 4. ¿O qué, acaso los cristianos no pueden ser tentados por causa de la amargura? Sí, es más, yo les aseguro que algunos de ustedes llegaron a este lugar, llegaron amargaditos. Digo, diciéndolo así de una forma suave, amargaditos. Algunos otros llegaron en unos estados depresivos impresionantes, todavía tomando sus pastillitas antidepresivas, ¿verdad?
Pero gracias a Dios que decidieron perdonar, porque no hay otra manera, hermanos, no hay otra manera para hacer a un lado la depresión más que perdonar. Mire lo que dijo Pablo, Efesios 4, ¿estamos ahí? Versículo 31. Fíjese cómo el versículo anterior, el versículo 30, dice que no contristemos al Espíritu, con el cual fuimos sellados, ¿sí? Entonces luego Pablo aquí habla de lo que debemos hacer, en este caso cuando puede surgir amargura. Dice, quítese de ustedes, ¿qué? Toda amargura, toda amargura, ¿sí? Cualquiera que sea el nivel de amargura que pueda tener una persona. Pablo dice, quítese de ustedes toda amargura. Porque esa amargura es como el veneno que está guardado ahí en el corazón, que tiene que ver, vuelvo a repetir, con un resentimiento que está ahí reprimido. Es como una olla express, que es cuestión de tiempo, es cuestión de unos momentos, en cualquier momento puede estallar. Y una vez que estalla, esa amargura dará como resultado lo que dice Pablo ahí en la segunda parte, dice, quítese de ustedes amargura. ¿Y luego qué? Enojo. Y el enojo tiene que ver con rabia, con impotencia en la efervescencia de momentos. Número 3, ahí dice Pablo, quítese de ustedes amargura, enojo. Hay efervescencia del momento ahí, te enojaste, viene ira. Y dice ahí, en un momento de ira. Y la ira tiene que ver con la excitación de la mente, o sea, tu mente está pensando en lo que te hicieron, y esa excitación de la mente te incita a la violencia. ¿Se fija la secuencia que llevamos? Pablo lo estableció así, ¿verdad? Entonces, viene la violencia, y la violencia produce, número 4, gritería. He tenido casos de consejería matrimonial donde es tan fuerte las ofensas que se hacen. Yo les doy chance un rato que se grite el uno al otro y que desahoguen su energía, ¿verdad? Y que se digan, a veces se dicen hasta de lo que se van a morir. Pero de repente entonces ya tratamos de ubicarlos. Ok, ya se dijeron todo lo que tienen que decirse. Ahora, ¿qué van a hacer? Y digo ¿qué van a hacer? Porque luego, o sea, yo no soy nadie, nosotros les damos un consejo basado en la palabra, pero las decisiones las toma cada uno, ¿verdad que sí? Entonces, pero surge la gritería. ¿Por qué surge la gritería? Porque hubo amargura, después hubo enojo, ira, violencia, gritería. ¿Qué es la gritería? Son voces que salen de lo más profundo del corazón y están, la mayor parte de esas palabras son voces sin control que genera maledicencia. Y la maledicencia tiene que ver con calumnia. Pues vas a ver, le voy a decir al pastor lo que estás haciendo. Y la maledicencia genera, número 6, malicia. La malicia tiene que ver con asuntos de depravación, maldad, deseos de venganza. Por eso Pablo dijo, quítese de ustedes toda amargura. ¿Sí? Bueno, ya cada quien, si después de escuchar este mensaje usted decide continuar amargado o enojado o con ira y no perdonar, bueno, es la responsabilidad de cada quien. Yo no puedo obligar a nadie a que haga algo que no quiere hacer, ¿verdad? Pero alguien dijo que los fuegos que son alimentados por dentro y no se manifiestan a los que pasan por fuera, los fuegos que son generados, alimentados por dentro y no se manifiestan afuera, son los que causan daños y tragedias irreparables, como lo es la amargura. Cuando no se saca esa amargura, cuando no hablas, ¿sí? Hermanos, somos un cuerpo en Cristo, esto lo he dicho yo siempre. No podemos desarrollar nuestra vida cristiana como el llanero solitario, nos necesitamos unos a otros, ¿sí o no? Hay ocasiones en que algunos están más fuertes que otros. Bueno, la fuerza de otros puede ayudar a la debilidad del otro, ¿sí? Pero luego el argumento que surge es, no, es que los demás no tienen que saber mis problemas.
Es que yo no tengo por qué ir a contarle nada a nadie. Estos asuntos los podemos arreglar tú y yo. El asunto es que no se arreglan, sino solamente continúan con problemas mucho peores. ¿Por qué? Porque surgió la amargura, ¿verdad? Entonces, hay que hablar, hay que dialogar, hay que sacar lo que hay dentro, para entonces llegar a lo que dijo Pablo en el versículo 42. Antes, dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó en Cristo Jesús. Piensa en esto, ¿cuánto te perdonó el Señor? Nos perdonó todo, ¿sí? Pero cuando hago esta pregunta, más bien piensa en todas aquellas cosas que te perdonó el Señor, en los caminos en los que andábamos, ¿sí? Y todo nos lo perdonó el Señor gracias a su misericordia y a su compasión y a la multitud de sus misericordias, dice la Biblia. Bueno, entonces dice Pablo, perdónense unos a otros como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Colosenses 3:12, vamos allá adelante rápidamente. Colosenses 3:12. Mire cómo Pablo por un lado dijo, quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira. Ahora dice en Colosenses 3:12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, demándalo. ¿Qué dice? Córtale la cabeza. Ve y repréndelo. No, mire lo que dice. De la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ese es el corazón de Dios, ¿sí? Que nos perdonemos unos a otros. Hermanos, mientras sigamos en este cuerpo, seguiremos cometiendo errores, seguiremos lastimándonos unos a otros, ¿sí? Por eso es que en la Biblia este tema no está escondido, está muy claro. Ahora, el que entienda, entienda, y el que no, ¿verdad? Dice, perdonando, Jesús enseñando de la oración, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y repito los versículos que leímos al principio, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora escuchen esta pregunta. ¿Cuál será el ingrediente necesario para recibir el perdón de Dios y el perdón de los demás? ¿Cuál? ¿Arrepentimiento será? A ver, ¿qué piensan? Es un ingrediente, es básico, es indispensable. ¿Mande? Nacer de nuevo. A ver, ¿qué piensan? ¿Cuál es el ingrediente básico para que una persona reciba el perdón? ¿Qué? El amor. Una persona puede ser bien amada, ¿verdad? Pero el simple amor que reciba la persona, con el simple hecho de recibir el amor, no significa que está siendo perdonado. Escuchen, es el genuino arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Desde luego involucra y está ligado el amor. Por amor estamos dispuestos a perdonar cuando se ve ese ingrediente, el arrepentimiento. Entonces, por eso la gente el día de hoy no se quiere arrepentir, porque no tienen convicción de pecado y además ni siquiera les hablan de los pecados, porque luego se van de la iglesia. Ni siquiera son capaces de confrontar a una persona con sus pecados,
porque dicen, no, se me va de la iglesia, y si se me va de la iglesia se me van los diezmos, entonces mejor que siga ahí en su doble vida. No, hermanos, no, eso es lo que ha dañado mucho en estos tiempos la iglesia de Jesucristo, que no se les está hablando a la gente del pecado. Entonces, como la gente no es confrontada con el pecado, ¿de qué se arrepienten? ¿De qué se arrepienten? No importa, voy y canto ahí unas alabanzas y aplaudo, doy una ofrenda, doy una limosna y asunto arreglado, y ya salgo de la iglesia y puedo decir, ya fui a la iglesia, y salen momentáneamente y se sienten bien, pero siguen ahí con sus pecados. Y la amargura es un pecado, hermanos, porque es falta de perdón, y el perdón no es una opción, es un mandamiento que Jesús estableció. Entonces, el que no perdona está violando el mandamiento del Señor. Y el que viola es un rebelde. Y el rebelde recibirá una justa retribución. Así de simple, ¿verdad? Entonces, el mandamiento es que todos aquellos que hemos sido perdonados podamos entender este principio y este mandamiento de Jesús. Y en ese sentido, entonces, perdonar a los que nos ofendan, ¿verdad? Así que si alguien te ofendió y todavía traes algo aquí en tu corazón, suéltalo, ¿verdad? Quítese de vosotros toda amargura, dijo San Pablo. Y Pedro preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas? Las veces que sean necesarias, sí. Bueno, le voy a dejar de tarea que estudie usted ahí la parábola de los dos deudores, ¿sí? A uno se le perdonó una deuda impagable, ¿sí? No la podía pagar, humanamente 10,000 denarios no los podía pagar, ¿sí? Sin embargo, él no fue capaz, al que le perdonaron la deuda, no fue capaz de perdonar 100 denarios que le debía el otro. Y fue y lo demandó y lo metió a la cárcel, ¿verdad? Así que ahí está el mensaje para nosotros hoy. Él nos ha perdonado grandes deudas, ¿sí?, espirituales, y aún ha habido quienes nos han perdonado deudas económicas, pero a veces nosotros no somos capaces de perdonar, ¿verdad? Entonces, el mensaje es el deber que cada uno de nosotros tenemos de perdonar cuando alguien nos ofende, ¿de acuerdo? Oremos al Señor, les invito a que se pongan de pie. Señor, cuántas cosas tú nos has perdonado. Y no solamente perdonaste todos nuestros pecados que tenían que ver con la condenación eterna. Nos sigues perdonando cada día, Señor. Nos sigues perdonando nuestros errores, nuestros pecados que cometemos cada que te ofendemos, Señor. Pero siempre, Señor, queremos proceder al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor. Habla con el Señor por unos momentos antes de retirarnos y dale una respuesta personal a Él. Yo no sé cómo está tu corazón, cómo es la condición de tu corazón, pero posiblemente tú estás aquí y alguien te lastimó, alguien te ofendió. Este es un buen momento para que tú puedas decirle al Señor, Señor, hoy con todo mi corazón decido perdonar a mi ofensor. Voy a pasar por alto esa ofensa. Si tú quisieras levantar tus manos al Señor y decirle, aquí está nuestra vida rendida totalmente a ti. Queremos pedirte, Señor, que mientras nuestras manos están alzadas, tú vengas y tomes el completo control de nuestra vida, Señor. Y que puedas quitar de nosotros, Señor, cualquier cosa que nos esté impidiendo ahí hacer la decisión para perdonar, Señor. Perdonar es la actitud del corazón y en eso queremos caminar, Señor. Porque si no nos perdonamos unos a otros, seguiremos ahí ligados al pecado, a la amargura, a la falta de perdón. Y no puede haber paz en nuestro corazón, Señor.
Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras deudas espirituales, Señor. Así como también nosotros queremos perdonar a los que nos ofendan. Cada día, cada momento, Señor. Y aquí están nuestras manos alzadas a ti, Señor. Perdónanos y límpianos y purifícanos de todo pecado y de toda maldad. Decidimos hacer y practicar el consejo de Pablo, Señor. Quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, violencia, palabras vanas que salgan de nuestra boca, Señor. Queremos ser mensajeros de paz y mensajeros del verdadero evangelio, Señor. Un evangelio de buenas nuevas, Señor, donde tú vienes y das libertad, Señor. Por amor tú veniste, Señor, y nos liberaste de la condenación eterna. Por amor también queremos perdonarnos los unos a los otros cuando nos ofendamos. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados y pedimos, Señor, que tu amor abunde en nosotros cada día más y más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte de alabanza a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén.